Carta de Cristo a las iglesias. Aunque estoy predicando carta a Filadelfia, siempre digo carta de Cristo a las iglesias, porque no quiero que se nos olvide que las cartas todas van dirigidas a todas las iglesias. Es un mensaje a todas las iglesias de todos los tiempos y es un mensaje unificado. No podemos decir, bueno, nosotros somos Éfeso, pero no somos Esmirna o no somos Tiatira. Es un mensaje unificado a todas las iglesias, es un mensaje para la iglesia de todos los tiempos y es un mensaje que no pasa de moda. Así que todo el tiempo debemos estar tomando el mensaje, porque en esta iglesia hay un poco de personas de Filadelfia, de Tiatira, de Pérgamo, de Efesios, pocos o muchos, pero esa es la realidad en todas las iglesias. Sé que este mensaje es a las iglesias, especialmente dirigido a Filadelfia. Veamos así la lectura, Apocalipsis 3:7, leo. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Aquí subrayen estos atributos importantes. Esto dice el santo, el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi nombre, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La última frase es la frase más hermosa de este mensaje. Y reconozcan que yo te he amado. Como introducción veamos quiénes están en el amor de Dios. Sabemos que es su iglesia, sus escogidos, porque es precisamente por verlos amados que Él se entregó por sí mismo, por amor, y murió por esa iglesia, ¿verdad? Pero ¿por qué aún nos ama más? Porque hay testimonio tanto de los ángeles como de algunos santos, de hombres amados por el Señor y que nosotros conocemos. Por ejemplo, tenemos el caso en el Antiguo Testamento de Daniel y en el caso del Nuevo Testamento de Juan o de Lázaro, ¿verdad? Entonces vemos nosotros por qué es así. Me llama mucho la atención a manera de introducción explicarles esto. Veamos, por ejemplo, en el caso de Daniel, en Daniel 9. En el contexto, en tiempos de Darío, Daniel se puso a fijar en el libro de la ley atentamente y vio los días que se habían cumplido para que viniera la desolación de Israel, para que Israel fuera regresado, para que se cumpliera la desolación de Israel y para que Dios tuviera misericordia. Entonces él, en cumplimiento a lo que había escrito Jeremías, él se puso a orar. Y lo hizo confesando su pecado primeramente, después el pecado de su pueblo, lo hizo con mucha solemnidad y comienza a orar. Y él está orando profundamente, intensamente delante de Dios y vemos aquí nosotros la respuesta de Dios. Dice, tan pronto comenzaste a orar, tan pronto me fue dada la orden, prontamente viene el ángel a contestar la oración. Dice, porque tú eres muy amado. Porque tú eres muy amado. Daniel estaba pidiendo sabiduría y entendimiento para entender las escrituras y comprender la palabra. Dice, y te los vengo a dar. Porque tú eres muy amado. En Daniel 10, vemos en el contexto, también es llamado varón muy amado. No temas, le dice el ángel. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Miren estas características. A entender, a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Inmediatamente, a causa de tus palabras yo he venido. Muy amado, la paz sea contigo. También vino para fortalecerlo. Ese que era como hijo de hombre, Jesucristo mismo preencarnado. Cuando Daniel vio la revelación tan gloriosa, se le acabaron las fuerzas y viene y lo toca y así le llama, muy amado, la paz sea contigo, y lo fortaleció. También, y luego vemos en Juan 11, mensaje que todos conocen, cuando Lázaro enfermó, las hermanas de Lázaro le mandan el mensaje a Jesús y le dicen, el que amas está enfermo.
Me pongo yo a pensar cuando se dice el que amas está enfermo. Pareciera que si, imagínate que le digan al Señor, el que amas está enfermo, es algo tan hermoso, tan confortable, principalmente cuando uno está enfermo, pensar, sentirse amado por el Señor. Si uno dijera, bueno, me enfermé, pero la ventaja que mi hijo es doctor, es más glorioso que Dios te ame, que tu hijo sea doctor. Porque la ciencia tiene un límite, pero Dios no tiene límites. Es glorioso saber que somos amados y es por el Señor. Dice, sabemos que le dice Dios, dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. No se preocupen, esto es para la gloria de Dios. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. O sea, también ellas eran amadas, pero ellas sabían que de manera especial, lo mismo que los ángeles con Daniel, Dios amaba mucho más a Lázaro. Por eso le dicen, el que tú amas. Y por eso el ángel también viene y le dice, amado del Señor, el que tú amas. Lo mismo pasaba con el apóstol Juan. Cuando en el aposento alto están tomando la cena, tenía Pedro la curiosidad de saber quién había sido el que iba a entregar a Jesucristo. Y Pedro dice, bueno, para hacer esta pregunta, ¿quién mejor que al que más íntimo, al mejor, al que está siempre recostado a su lado, al que más ama? Y le pregunta, le hace seña a Juan, pregúntale. Y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, el más íntimo, le preguntó. Y también vemos en Juan 21, el discípulo a quien amaba Jesús, vemos ahí, Pedro tiene curiosidad, Señor, ya me estás a mí perfeccionando en el amor. Me estás preguntando que si te amo, y ya sé que a este lo amas más. ¿Qué hay de este? ¿Qué hay de este? Y así le dice, el discípulo a quien Jesús amaba. Así dicen las escrituras de él. Así que es tan importante, tan hermoso saber todas estas características acerca de los santos. Vemos nosotros, dice, viendo estas características de los amados por el Padre, ¿cómo podríamos resumir en términos más generales quiénes son estos amados de Dios? ¿Qué los caracteriza en términos generales? Y eso es mi texto de apoyo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es lo que nos aleja, hermanos. Sí, como creyente ya eres amado, ya Cristo murió por ti, pero ¿qué nos aleja de su amor? ¿Por qué decimos, yo quisiera que me amaras como a Daniel? Yo quisiera que me amaras como amas a Juan, como amabas a Juan. Pero estos hombres, sus características era que habían dejado al mundo, habían seguido a Dios, estaban muy cerca de Dios. Daniel, en el caso, siempre preocupado por aprender, por saber del Señor, orando siempre por el Señor 3 veces al día. Y esto es bien importante entender. ¿Por qué? Porque vamos a ver nuestro texto y las últimas palabras dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿A quién le dice esto? A nosotros, a la iglesia de Cristo. Quiero que reconozcan que yo te he amado. ¿Y a quién se lo está diciendo? A la iglesia perseguida, a la iglesia atribulada, a la iglesia que estaba siendo perseguida y blasfemada, a esta iglesia. Parece ser que en cuanto el mundo más nos rechaza, el amor de Dios más se acerca a nosotros. Y con esto vamos a desarrollar nuestro mensaje. A manera de introducción, como puntos, vamos a ver el bosquejo, la descripción de Cristo. 4 encabezados. Vamos a ver el elogio a la buena salud espiritual de esta iglesia. Aquí no hay regaños. Vamos a ver la promesa y el llamado al final. Comenzamos. La descripción de Cristo. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Wow. Acuérdate que la descripción de Cristo siempre la estamos viendo como algo de suma importancia. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con el mensaje, con lo que está ocurriéndole a la iglesia. Esto es de cuentas que si tú vas al médico y la descripción de Cristo es como si te describen al médico que te va a atender.
Así. Y si tú, en este caso, si vas enfermo del corazón, te lo describen como uno de los mejores cardiólogos. Pero si vas enfermo de la cabeza, te lo describen como algo especial en el cerebro. Y depende, así las descripciones cambian porque la situación de la iglesia cambia. Su enfermedad es diferente. Así que hay que estar atentos a las descripciones. En esta descripción nos llama la atención que esto dice el santo. ¡Wow! ¿Quién lo dice? Es tan importante. ¿Quién lo dice? El santo. El santo. No se les olvide, ahorita vamos a ver mucho acerca de eso. Dice, y el verdadero. El que tiene la llave de David, el que tiene el control del cielo. Él mismo, él tiene la llave, y el que abre ninguno cierra, y cierra y nadie abre. Así que cuando dice esto, dice el santo, ahorita lo vimos en la escuela dominical, cómo los atributos de Dios le pertenecen también a Cristo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Levíticos 45. Este atributo es de Dios. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo porque yo soy santo. Dios no solo es santo, sino que los que se acercan a Él o los que Él les da su amor deben de ser santos porque Él es santo. Es una cosa hermosa. Isaías 6:3 dice, y el uno y el otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. O sea que este atributo que vemos de Dios, ahora lo vemos también en Jesús. Jesús es igual al Padre, como lo dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificar tu nombre, pues solo tú eres santo? Ahora vemos este atributo, Jesucristo, se le describe aquí en nuestro texto a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Él es descrito aquí, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Este atributo para Cristo. Y cuando hablamos del verdadero, otra vez vemos este atributo primeramente en Dios. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Esa es la inmutabilidad de Dios, la veracidad de su palabra. Son atributos importantes de Dios. Dice, y Jesús es el mismo verdadero Dios, como lo dice primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo. ¿Ves? Este atributo de Dios es para el Hijo. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que estamos viendo cómo se describe con estos dos atributos tan hermosos que nos hablan mucho de su persona, de lo que realmente es. Él es el verdadero, y me gusta cómo en el Evangelio no solo se describe del verdadero. Mateo 22:16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. No solo es la verdad, es amante de la verdad, y él mismo se describe como yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermano, a veces es común escuchar en la Reforma decir amante Padre Celestial. Realmente la Biblia nunca habla así de Dios, ¿verdad? Pero es amante de la verdad. La única mención de la palabra amante no es una descripción tanto de Dios, sino que Él es amante de ¿qué? De la verdad. Él es amante de la verdad. Esto es la única mención que se tiene aquí. Apocalipsis 6:10 dice, Él clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Aquí están en el mismo, las dos atributos para la misma persona, santo y verdadero. Vemos la otra cosa que dice que el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Veamos la trayectoria, ya lo hemos visto en otras ocasiones, el recorrido de esta trayectoria de la llave. Esta llave habla de un reino, la entrada a un reino. Esa es la característica, la entrada a un reino. Vemos en el caso del tesorero infiel Semna de Ezequías, cómo iba a ser reemplazado por Eliaquim, un tesorero, alguien que iba a ser fiel a la palabra. En Isaías 22:20 dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de vestiduras y le ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Se le quita la potestad al hombre que no estaba haciendo bien su trabajo y se le está entregando a Eliaquim.
¿verdad? Se le quita Semna y se le da Eliaquim. Dice, y será padre al morador de Jerusalén, a la casa de Judá. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie encerrará, y cerrará y nadie abrirá. Se oye poderoso, se oye hermoso, y esto es solo la maqueta. Esto es solo la maqueta. ¿Por qué? Porque realmente esta es la llave del reino de los cielos, la llave de Cristo, el Hijo de David. En el Nuevo Testamento, Cristo se lo da a los apóstoles. En Mateo 16, 18 dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estas son las llaves de David. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atares en la tierra será desatado en los cielos. Hermoso. Y después de los apóstoles, el dueño de las llaves se las da a la iglesia, que es Mateo 18. Y eso es increíble. ¿Por qué? Porque ahora, cuando hablamos, ¿quién nos abrirá la puerta para entrar al cielo? No es Pedro, como se lo hace ver la iglesia católica. No es Pedro el que tiene las llaves, hermano. Y tampoco es Eliaquim que viene a ustedes a abrirles la puerta. Ni siquiera los apóstoles, porque no están. Pero la predicación fiel de la palabra de Dios, que está a cargo de la iglesia, de mí como oveja y de ustedes también, es precisamente que tenemos las llaves del reino de los cielos. Veamos Mateo 18, 18. En el mismo contexto de esta disciplina está este texto hermoso. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho porque mi Padre que está en los cielos, por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es una referencia clara a la iglesia congregada, sea pequeña o sea grande, y tiene el poder de esa llave. Así que cuando tú predicas el evangelio y la persona se convierte, estás abriendo las llaves del reino de los cielos. Es la llave de David, es la llave de Cristo. Estás abriéndoles la posibilidad. Pero cuando esa persona rechaza el evangelio, cuando esas personas no son convertidas, el mismo evangelio les está cerrando la puerta. Este evangelio que para unos es olor de vida, para otros se convierte en olor de muerte para muerte. El mismo evangelio hace esto. Así que a quienes le pertenecen, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, le pertenecen a Cristo. Y Cristo se las entregó a ustedes y a mí cuando se fue, como lo vamos a ver después. Así que hasta aquí el primer punto. Vimos claro que las características de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver elogio a la buena salud espiritual. Qué hermoso es salir del médico después de que te revisa todo y que diga, wow, todo está bien, ya te revisé todo. Bueno, a esta iglesia parece que así le pasa. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Wow. ¿Ves? Aquí vemos nosotros, esta iglesia, al verla sana, al verla bien, le está diciendo, estás segura, estás en las manos de Dios. No tienes nada que te detenga, la puerta te está abierta. Y aquí vemos por qué es importante las características de Cristo. ¿Quién lo dice? Tiene la autoridad de abrir y cerrar esa puerta. Y Él se la deja abierta a la iglesia. Los poderes del Hades no prevalecerán sobre de ella. Son cosas hermosas. Porque cuando un médico te habla acerca de tu salud, le crees porque es médico. Pero cuando Dios te habla de la salud espiritual, créele porque Él es Dios. Así debemos de ser claros en esto, hermanos. Juan 10, 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Él mismo se describe como la puerta. Jesucristo tiene las llaves, pero Jesucristo mismo es la puerta. Por eso dice, yo soy el fiel, Él es el verdadero. Él mismo es la puerta. Las oportunidades para predicar el evangelio que se nos dan, también nos las da Dios. Para poder abrir esa puerta tenemos que pedirle a Dios que nos abra puertas. Ya que Jesús mismo es tanto el camino como la puerta que lleva al cielo, roguemos a Dios por medio de Cristo para que se nos abran posibilidades para llevar a los incrédulos a la puerta que es Cristo, la entrada al paraíso. Primera de Corintios 16, 9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Sí,
Puerta con persecución, sí, puerta abierta, pero hay adversarios, pero igual hay que hacerlo. No nos envió en medio de cabritas, de flores, en medio de lobos. Así nos envió, pero hay que predicar el evangelio. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pide en oración, dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Necesitamos que el Señor nos abra esa puerta. Él es el dueño de las llaves, y si nos las dio, Él nos abrirá las puertas para predicar la palabra. Continuando, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto no es otra cosa que poder en la debilidad. Como esta iglesia no tuvo regaño, no se le está diciendo, esto no es un regaño, tienes pocas fuerzas, sino al contrario. Muchos dicen, no, se trata que era una iglesia pequeña, Filadelfia era una ciudad pequeña. No está hablando de pequeña en números, no está hablando tampoco de una iglesia débil, porque a la iglesia débil se le regaña, hay que crecer. ¿Hasta cuándo dejará de ser niños en la fe? Vayamos adelante, el crecimiento, dejar de tomar leche, vámonos a lo sólido. No, esto no está hablando de eso. Aquí está hablando, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué tiene poca fuerza, hermano? Porque el poder de Cristo se perfecciona más en la debilidad. Era una iglesia que, a pesar de ser perseguida, de ser atribulada, de ser blasfemada, de ser perseguida, blasfemada, atribulada, de todas formas esta iglesia se mantenía fiel a la palabra de Dios. Porque cuando sois débil, entonces soy fuerte. Le dice, segunda de Corintios 12:10, dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es el lenguaje divino. Esta iglesia perseguida, blasfemada, atribulada, era fuerte. Era débil, pero era fuerte, hermano. Y no me estoy inventando las cosas. ¿Qué le dice Dios a la iglesia de Esmirna? Dice, tu pobreza, pero entre paréntesis, pero eres rica. ¿Sí me entiendes? Así que esta iglesia, que aparentemente es sin fuerzas, es poderosa. No es como dice, porque aunque tienes poca fuerza, pero realmente eres fuerte. Porque cuando eres fuerte, eres grande. ¿Qué es guardar su palabra? Bueno, esto hace toda la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Porque es lo que le dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y eso no es cualquier cosa. En Juan 8:43 dice, porque no entendéis mi lenguaje, los que no entienden su lenguaje, los que no guardan su palabra, porque no podéis escuchar mi palabra. Fíjate, por esas dos cosas, ¿a dónde te manda Dios? ¿A dónde te manda el Dios encarnado? Porque no puedes escuchar mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él quieren hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que bien importante lo que está diciendo, porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Los beneficios de estar en su palabra, Juan 10:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es poderosa la palabra de Dios. Si permanecéis en mi amor y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Sí, hermano. Daniel permanecía en la palabra de Dios y por eso aún empezó a orar, y ahí viene el ángel. ¿Qué se te ofrece, amado del Señor? Tan pronto comenzaste a orar, aquí estoy para darte lo que pides. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres entendimiento? Te lo vengo a dar. Así que vemos bien clarito, dice, si permaneces en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras, os será hecho. Y no negaré a su nombre. Él es es el conocimiento de los nombres de Dios. Eso significa no negar su nombre. Es el conocimiento de Dios, que a su vez nos enseñan los atributos del Dios que amamos y nos ama. ¿A poco no vieron en la escuela dominical cuánto nos gozamos conociendo a Dios? Conociéndolo en su esplendor, conociéndolo al Dios trino, conociendo todos sus atributos santos. Esa es la base de la doctrina. Ninguna doctrina, las doctrinas de la gracia, nunca las vas a entender bien si no conoces los atributos de Dios. Nunca las vas a poder entender. Es importante conocer al Dios que amamos. Y por eso dice ahí el texto, y no has negado su nombre.
lo conoces, sabes de quién estás hablando. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Es importante reconocer el nombre de Dios, saber que estamos en el verdadero. Versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Es interesante, hermanos, que cuando vemos el mensaje a la iglesia de Esmirna, vemos que esta iglesia es perseguida, atribulada y blasfemada por la sinagoga de Satanás. Y los dice, y los meterán a la cárcel por 10 días. Tendréis tribulación y persecución y van a ser metidos a la cárcel por 10 días. Bueno, piensen ustedes que esta iglesia es la misma de Esmirna después de los 10 días. Muchas veces dicen, bueno, a Esmirna le tocó solo sufrir, pero a Filadelfia le toca gozar. No, hermanos, todos nosotros, las iglesias, cruzamos por el desierto, pero llegamos a Canaán. Todos los que cruzamos el desierto también tomamos agua de la roca. También fuimos bautizados en el mar. También estuvimos bajo la nube. También se nos dio el maná del cielo. También gozamos, sí, pero también tuvimos mucha sed. También tuvimos muchos problemas, sí, pero también gozamos con el Señor. Así que no podemos decir que la iglesia de Esmirna solo sufrir. Sí, ahí se quedó. Estaban en ese tiempo de persecución, pero se les abrió una promesa por 10 días. 10 días es un tiempo perfecto en las manos de Dios, pero que termina y corto. Después de los 10 días aquí ven a la Esmirna nueva, a Filadelfia, que ya Dios le dice, ¿te acuerdas de los que te perseguían? ¿Te acuerdas de los falsos cristianos, de los judaizantes? Yo haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Sé fiel, créele a Dios, deja que Dios guarde tu causa, Él se encargará de ti. ¿Qué seguridad hay que es esta hermosa promesa que los enemigos de la iglesia nunca podrán con ella? Mateo 16:15. Y Él les dijo, a vosotros, y vosotros, ¿quién decís que yo soy? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Él respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto tiene que ver mucho con lo que esta iglesia hacía. Sabía que tenía un conocimiento de quién era Dios, ¿verdad? Y aquí es lo que Pedro se le revela, un conocimiento claro de quién es Dios. Dice, y no niegan su nombre. Y Pedro no negó su nombre aquí, aunque ya saben lo que pasó después, pero eso lo entendemos. Bueno, aquí vemos clarito, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la seguridad que tenemos, que Dios nos va a guardar, dice, como lo dice en nuestro texto. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. La victoria es de Dios, el dueño de la iglesia, y siempre Él terminará derrotando a los enemigos de la iglesia. Vemos nosotros, dice, solo cuando uno es nacido de nuevo se puede decir esto, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este evangelio glorioso, si estamos en este amor de Dios, esto es lo que tenemos que comunicar, porque donde están 2 o 3 reunidos, como lo vimos ya, está Dios en medio nuestro. Y reconozcan que yo te he amado. Hasta ahorita, en la introducción, nos quedamos gozosos de ver cómo los ángeles del cielo, los arcángeles, porque no eran cualquier ángel, eran arcángeles, vemos que ya conocían que Dios amaba mucho a Daniel.
Vemos a estas santas hermanas que ellas sabían que Dios amaba a Lázaro. Vemos a los apóstoles, sabían que Dios amaba mucho a Juan. Y eso es tan importante. Dice, aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Te imaginas qué hermosa promesa? Que Dios nos ama, que Dios te ha amado. ¿Cómo saber que Él nos ama? Yo lo puedo resumir en estos dos textos al estilo de Dios. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sin esto no hay amor. En esto consiste el amor, en lo que Él hizo por nosotros. Y hermanos, la manera que nosotros nos alejamos del amor de Dios es por coquetearle tanto al mundo, por gritarle tanto a Egipto, a la comidita que teníamos en Egipto, por bramarle tanto a los becerros que dejamos en la tierra de los filisteos, quise decir. Entonces tenemos que ser más fieles en lo del Señor, porque como dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, como dice nuestro texto de apoyo, no está en él. Entonces nosotros tenemos que entender, ya Dios hizo la provisión, nosotros tenemos eso, como lo dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no es que Juan fue mejor que los demás, no, al contrario, Juan quería ganar ese amor de Dios por maneras incorrectas. Juan le dice, Señor, la madre de él le dice, Señor, que uno esté a tu derecha y uno a la izquierda, calmados. Así no son las cosas, así son en la tierra, en el cielo no es así. El que quiera ser el más grande, se haga el más pequeño. Al que quiera que le sirvan, sírvanle ustedes a ellos. Porque no es como aquí. O sea, allí se entendió, cuidado cómo se mide el amor. No es al estilo de nosotros, es al estilo de Dios. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, esta es la clave. Así lo puedo resumir bíblicamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a dar la espalda al mundo cuando veo aborrecible y doloroso obedecer a Dios? Pero si yo veo andando en el mundo y yo sufro y soy atormentado por el pecado del mundo, pero me acerco a Dios y me gozo en Dios, voy a ser amado del Señor. Cuando me enferme van a poderle decir, Señor, el que amas está enfermo. Sí, me voy a enfermar, pero que me enferme mientras que Dios me ame. Eso es lo grandioso. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, hermano. Para ponerle la espalda al mundo es cuando Dios haga esto en nosotros. Que amemos su ley. No, que me torturo, que me golpeo, que yo sea igual. No, sí, ora mucho porque no te tienes que torturar. Tienes que amar su ley. Ora mucho para que el Señor te haga que la ames, que te torture el pecado, que te torture cuando estás pecando, que ahí sí te tortures la carne. O sea, ese es el truco que nos quieren vender. No, la Biblia dice que golpeo, me pongo en servidumbre. Hermano, la carne, pero tu espíritu prevalece sobre la carne. El ser humano se goza adentro cuando obedecemos a Dios. Se goza. Eso es la grandeza de eso. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora vemos la promesa. Punto número 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ahí está la razón. Pues la palabra de mi paciencia, porque la has guardado, porque te gozas en mi ley, como lo vimos en el texto, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. A este texto no significa que la iglesia no pasará por la gran tribulación, como muchos creen. Este texto no tiene nada que ver con eso. Primero dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Y se lo está prometiendo una iglesia de 2000 años. Y Dios cumple lo que promete. Si Dios guardó de la prueba, de las tribulaciones, porque las tribulaciones siempre han estado presentes en todos los tiempos, pasado, presente y futuro, y también vendrán al final. Entonces esta iglesia no le dice que no va a pasar por tribulaciones, sino que va a ser guardada de las tribulaciones. Dios estará con ella. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, Dios no nos va a sacar de la tribulación, nos va a guardar de en medio de ella, de entre ella. Esa es la promesa. Ahora,
para los que creen eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Mateo 4 dice que esta tribulación es al final y esta iglesia tiene más de 2000 años, más de 2000 años. Entonces no tiene sentido que digan que este texto quiere decir que la iglesia no pasará por la tribulación. No, porque entonces los únicos que no van a pasar por la gran tribulación son los que estén cuando Cristo venga. Y todas las tribulaciones que ha enfrentado la iglesia en todo el peregrinar anterior es mucha. Así que esto no tiene sentido. A los verdaderos creyentes, estas tribulaciones no nos deben extrañar. Son el común denominador de todos los tiempos de la iglesia y en cualquier época. Y eso nos lo dice bien clara la doctrina. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Que fíjate cómo lo ve la doctrina. Que no te sorprendas del fuego de la prueba que ha sobrevenido, porque ya ha venido, que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso es siempre. Dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lejos de una cosa está la otra. ¿Ven? Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Está la promesa del Señor, la promesa de su regreso, ¿verdad? Hermosas promesas, dice, no cambiemos cisternas rotas por manantiales de agua viva. Por eso dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que el mundo te puede ofrecer no es nada comparado con la corona de vida que el Señor nos dará. O sea, no puedes hacer comparaciones. Hebreos 11:24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Era hijo de la hija de Faraón, adoptivo, pero era su hijo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué nos dice nuestro texto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Moisés prefirió el amor de Dios que el amor del mundo. Moisés no cambió cisternas rotas que no retienen agua en lugar de un manantial. No hagamos algo así, porque eso nos quita el amor del Padre. Y nosotros queremos ser amados por el Padre. Dice, versículo 26 de Hebreos 11, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio, sí, con persecuciones, y nada como cosa extraña. Vienen, teniendo por mayores riquezas del vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, que son temporales y que se van a podrir. Porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón, en la corona, en las cosas. Y como ya sabemos, ¿para qué vamos a usar las coronas? Para ponerlas a los pies de Cristo, porque de Él es la gloria y todo es para Él. Para eso las vamos a usar. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Cuántas promesas hermosas, ¿verdad? Columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Significa esto, como algunos piensan, que los cristianos aquí en esta vida solo nos toca sufrir y para gozar solo cuando estemos en Cristo? Esto no es lo que la Biblia enseña, porque también yo he oído mucho, es que aquí vinimos a sufrir y que vamos a sufrir, y se conforman con eso. No, hermanos, eso no es verdad. A nosotros nos hace sufrir, al contrario, el alejarnos de nuestro Señor, seguir al mundo. A nosotros nos hace sufrir el pecado. Si fuéramos puros, sin pecados, aunque fuéramos pobres, no sufriríamos. Jesucristo, antes de que tomara la copa con el pecado, nadie le pudo echar mano encima. ¿Cuándo ven ustedes en la vida de Cristo desde que nació hasta sus 33 años? Antes de Getsemaní. En Getsemaní, que toma es una alegoría de cómo se tomó el pecado de todos nosotros, antes de que el pecado de nosotros se transfiriera en Cristo. Porque yo siempre he dicho que el dolor más grande de Cristo, el lugar donde Cristo padeció más grande, no fue el Calvario,
fue en Getsemaní. Ahí donde él quería, si es posible, aparta de mí esta copa. Por eso cuando oigo personas decir, Padre, no me mates, no me mates, él no estaba diciendo que no lo matara. Él sabía que para eso vino. Él lo que quería, ¿podría morir sin tomar la copa? No se puede, hijo mío, porque yo no puedo matar al impío. Tienes que ser impío, tienes que cargar el pecado de ellos. Tampoco podría justificar al culpable si no te tomas la copa. ¡Wow! Tenía que ser así. Y ese es el dolor más grande, y por eso el dolor más terrible de Cristo, donde botó sangre, que si no viene un ángel y lo fortalece, no llega ni a la cruz. Fue allí en el monte de los olivos. Y vemos nosotros que ese Dios, por eso sufrir. Y el pecado es lo que nos hace sufrir. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Dice Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? ¿Verdad? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa. Eso es dejar al mundo, es olvidar, es tener a Dios por encima delante. No que abandones la casa, ni a tu mujer, ni a tu hijo, sino que esté primero Dios que todos ellos. Dice, que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por causa de mí y del evangelio. O sea, primero Dios y su evangelio, ¿verdad? Como dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, sí, son el común denominador, y en el siglo venidero la vida eterna. Dios no tiene cosas malas ni siquiera para aquí y menos para allá. Es el pecado, es cambiar. ¿Cómo no vamos a sufrir si cambiamos un manantial de agua viva por una cisterna rota que no retiene agua? Por eso vivimos así. Es el pecado el que nos hace sufrir. Por eso todas estas hermosas promesas están para la iglesia. No quieres pasar por la tribulación, acércate más a Dios y aléjate más del pecado del mundo. El llamado. El que tiene oído es el cuarto punto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es importante, siempre concluye con eso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, y no dice a Filadelfia, ¿verdad? Y en cada una dice lo mismo. Y no dice el nombre de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un mensaje unificado. Es para todas las iglesias. O sea, no queremos que tengas en la mente, oh, esto fue para Filadelfia. No, esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Juan 4:28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al mismo tiempo se nos manda a evangelizar, a decirle a la iglesia que escuchen. El que tiene oídos, y si no los tiene, Dios es el que da los oídos espirituales. Cristo es el que abre el corazón, como se lo abrió a Lidia. Así que este es un mensaje, concluye con un llamado, concluye con un llamado evangelístico. Hermanos, si nosotros entendemos este evangelio tan glorioso y nos gozamos de esta forma, yo los traigo aquí como Cristo trajo a la mujer samaritana. Ella viene ahí, no sabe cómo está la cosa de la salvación. Ella viene porque ella tenía dos problemas grandes. Andaba creyendo que su problema de infidelidad era que no tenía el esposo adecuado, pero cuando lo encuentre voy a ser feliz. Ya llevo 5, por ahí me lo voy a encontrar, no hay sexto malo. Por otro lado, tenía necesidades instantáneas, el agua, fue a buscar agua, pero se encuentra el Salvador. Se encuentra a Cristo, que tenía más amor por predicar el evangelio que por comida. Él tenía una comida que los otros no tenían. Y cuando se le encuentra, le comparte el evangelio. Y cuando ella va, poco a poco está confundida, pero va entendiendo que le dice, si supieras el don de Dios y el que habla contigo, tú me pedirías agua. Yo te daría agua que brote para vida eterna, como una fuente que se derrame y pueda llegar a otras personas. Cuando esta mujer entendió realmente, le dice, Señor, dame de esa agua. Jesús la confronta con su pecado. Cuando esta mujer entiende, fíjate lo que hace, hermano. Esto es lo que esta mujer entendió y lo que hizo. Creo que hoy recuerdo que esto fue lo que hice yo cuando entendí. Y yo creo que se te está olvidando que no estás haciendo esto tú. Mira lo que ella hizo. Entonces la mujer dejó su cántaro. Oigan esto,
dejó su cántaro. Espérame, ¿no andabas buscando agua? ¿Se te olvidó que querías agua? Es que dejó las cisternas rotas por la fuente de vida eterna. Dejó su cántaro y no fue ingrata como los leprosos no fue ingrata. Ella fue igual que los leprosos que comieron, y ya que comieron dijeron: ¿qué estamos haciendo? Todo el pueblo está encerrado. Vamos a decirles que vengan a comer. También ella hizo lo mismo. También ella dice: ¿qué estoy? Imagínate, una fuente de vida eterna, nací de nuevo, no voy a morir nunca. ¿Qué hace ella? Fíjate lo que hizo. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Wow. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. En el 41. Y creyeron muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, Señor. Eso es lo que debemos de hacer, y es lo que ya no estamos haciendo, hermanos. Ese llamado. Estamos cómodos y felices de haber nacido de nuevo, y nos gozamos de que Dios nos haya salvado, y sentimos gozo cuando Dios nos ama. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con los que nos visitan? A veces recibimos visitas de incrédulos. En vez de traerlos a la iglesia, no venimos nosotros. ¿Sí me entienden? Nos visita familia y no venimos. O sea, ¿qué pasa con los demás? ¿Dónde está ese amor que se enciende en el alma por nosotros? Esa compasión por los perdidos. Es la iglesia la responsable por el discipulado. Nosotros todos, yo también como iglesia. Sí, como pastor tengo un compromiso, que edificar a la iglesia con la palabra de Dios. Que aunque sea mal hecho lo trato de hacer, pero como oveja yo y ustedes tenemos el compromiso de ir y predicar el evangelio, como lo hizo esta mujer. O al menos que no sientan esa pasión. Al principio yo la sentía y lo hice de esa forma. Pero ¿qué pasa? Tenemos 10 años, 8 años en la iglesia. Una persona no hemos invitado a la iglesia. Y ni siquiera a un familiar lo traemos a la iglesia. O sea, ¿qué nos está pasando? Eso es lo que estamos viendo aquí. Este es el llamado. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu da a las iglesias. Dios dará oídos espirituales para que entiendan. Dios es el que abre el corazón. Por eso dice: ¿de qué se quejan? Los estoy mandando a sembrar a cosechar lo que no sembraron. Otro fue el que lo hizo. Aquí sí se cumple el refrán: uno es el que siembra y ustedes van a cosechar. El fruto está allí. Háblale a los huesos muertos. Dios es el que les da vida. Ese es el mensaje. Primera aplicación. Contestemos la pregunta inicial: ¿quiénes son los amados por Cristo? La iglesia. La iglesia. Y Dios se encarga, hermanos. Sí, no le tengas envidia a Daniel, aunque sea de la buena, ni a Juan. También nosotros, ellos como tú, somos parte de la iglesia. Mira en Efesios 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres. Y aquí nos dice cómo es que Cristo amó a la iglesia. No que tú tienes que hacer todo esto. Ya lo expliqué en la escuela dominical. Aquí nos dice cómo es que Cristo lo hace. Después, como nosotros. Dice: así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo primero? Murió por ella. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Verdad? Se entregó por ella. Pero no dice: bueno, yo también puedo morir por mi mujer. Sí, no, pero él está hablando para santificarla. Se entregó para salvarla. Y ningún hombre puede morir por su mujer, porque aunque mueras por ella, no la santificas, porque tú eres un pecador. Pero él era el santo, el que nunca pecó. Así que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Esto todo lo hizo el Señor por su iglesia. O sea que él mismo se encarga de que la que él ama la pueda amar libremente, porque él se la prepara. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo. O él se lo está haciendo para él mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Él mismo se encarga de hacer todo para poderte amar, así como amamos a Juan. Él mismo se entrega, él mismo la cuida, él la limpia, él hace que aborrezca al mundo, él hace que empiecen a amar a Dios. Sí, el mensaje es para nosotros, pero aquí estoy descargándolos de esa culpa. No quitándoles la responsabilidad, sino que tengan ánimo, se están dando las herramientas correctas. La misma Biblia tiene esta promesa. Eso lo va a hacer Cristo.
Hagámoslo junto con Él lo más pronto para estar más cerca del Señor, para ser amados, para que el mundo reconozca que Él nos ha amado. Porque es hermoso que el mundo reconozca que Él nos ama. Segunda aplicación. ¿Quién es grande y fuerte en el lenguaje divino? Marcos 10:41. Cuando oyeron los 10 comenzaron a enojarse, ya saben en el contexto, con los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles se enojaron, los 10, ¿con quién? Con Jacobo y con Juan, por la petición que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Mas Jesús llamándole les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Fíjate la diferencia. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo que el Señor nos pone, hay poder en la debilidad. Juan llegó a ser amado del Señor. Él entendió la lección. Él entendió la lección. Es bien importante entender esto. Y tercera aplicación. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelvo otra vez con el mensaje. Hoy que salí a la conferencia en Birmingham, Alabama, eso fue lo que aprendí y me conmovió. Nos dijeron que estamos dejando de hacer lo que nos corresponde. La iglesia se ha acomodado tranquila. Vienen, se sientan, se edifican. Qué buen mensaje, me gustó, gracias a Dios. Llegan allá a sus casas y en el mundo se olvidan de todo. Como si no fuera cosa grande lo que tienen. Y como si no estuvieran tan seguros que los que no están aquí van a estar en el infierno. Los que no están con Dios van a estar en el infierno. Es terrible lo que les espera a ellos y a veces nosotros no lo vemos así. Por eso Apocalipsis mismo concluye el libro, este libro tan glorioso que a veces dicen periférico. Mira cómo dice Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El testimonio, todavía ya estamos hablando. Todo el libro de Apocalipsis, ¿para quién es? Para las iglesias. No se termina en el versículo 3. Del 4 en adelante ya no se habla de la iglesia. Ya no hay nada para la iglesia. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ven? Es que no. Qué triste es hablar sin fundamentos bíblicos. El testimonio de estas cosas en las iglesias dice: yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Ves? El espíritu y la esposa dice: ven. Esta es la iglesia. Y el que oye diga: ven. Si están escuchando, digan: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es el glorioso evangelio. Termina dando una exhortación hermosa, una evangelización hermosa. Así es como Dios concluye el libro de Apocalipsis y cierra los 66 libros que tenemos de la Biblia, diciendo: ven, vengan a beber gratuitamente. Ya ves lo que decía el profeta: a todos los sedientos, venid a las aguas, venid y comprar sin dinero y sin precio. Esto es lo que tenemos aquí, predicar el evangelio. Espero en Dios que levante sus corazones y que encienda su alma para que oren, para que Dios les abra puerta y podamos predicar este evangelio, hermano. No nos podemos quedar con él. Juan no está haciendo aquí nada diferente de lo enseñado por Cristo. Ir y hacer discípulos, es la comisión. Ahora, esto que está viendo aquí, esto es lo que así concluye la doctrina. Cristo antes de irse te dijo lo mismo, nos lo dijo a ti y a mí. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, antes de irse al cielo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya no se preocupen por el hombre fuerte, ya está atado. Ya no pueden pedir la salvación del mundo. Tienen libre, los campos están blancos, listos para la siega. ¿Qué esperan? Que no van a cosechar. Eso es lo que dice. Por tanto, id, vayan.
Vayamos y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, así como nosotros deberíamos de guardarlas, que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que estuvimos viendo aquí. El mensaje hermoso de las iglesias, y es para todas. Espero en Dios que recapacitemos, y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos que hacer algo, hermanos. Tenemos que hacer algo, porque nosotros estamos convencidos de que esto es glorioso. Y tener un Dios así, no hay tribulación que nos pueda apartar del amor de Dios. No, Dios nos guardará de esa hora. De esa hora. Yo prefiero estar en una tribulación, pero gozoso, que no tener nada y muriéndome de miedo. Porque los impíos que tienen todo el dinero del mundo se espantan hasta el ruido de una hoja. Se pasan muriéndose de miedo, de depresión, usando drogas, todo tipo de vinos, de drogas, muriéndose de miedo. Sí, hermanos, no le creas al diablo. Yo sé que no hay dinero, yo sé que está dura la situación, sé que estamos pasando por cosas duras, pero piensen en que gócense con el Señor, estando con Cristo. Descubran ese gozo del Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en el Señor hay plenitud de gozo. Allí las delicias son eternas. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, por Cristo Jesús, por ese amor con que nos amaste. Gracias, oh Dios, por tu bendita palabra que nos exhorta, que nos habla, que nos calma. Gracias, Dios, por esta iglesia. Te pido, Padre Santo, que hagas una obra de amor en nosotros, que nos abras puertas para predicar el Evangelio, que estés con nosotros, Señor, y que se convierta en una iglesia amada, para que todos reconozcan que nos has amado, Señor. Te ruego, despierta nuestro entendimiento, nuestro espíritu, para que podamos hacer la obra misionera, la gran comisión que se nos ha encomendado. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.